Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque a veces la luz más pura se filtra por las grietas más pequeñas, por los rincones más olvidados de la opulencia, donde el sol apenas se atreve a tocar. La oscuridad de las primeras horas de la madrugada aún cubría la inmensa propiedad, envolviendo en un manto denso los jardines de lavanda que desprendían un aroma dulzón y pesado, mezclándose sin piedad con el penetrante olor a humedad salina que siempre calaba hasta los huesos en la habitación del sótano. Un cubículo apretado con un techo tan bajo que parecía aplastarle el alma y una rendija diminuta, apenas una cicatriz en la pared, por donde se colaba el aliento frío del mar. Cada embate de las olas le recordaba el abismo que la separaba de su hogar. El reloj digital, de esos baratos que se compran en cualquier tianguis callejero, marcaba un escalofriante 50 AM con números rojos que vibraban lánguidamente en la oscuridad, y el sonido chirriante de su alarma, un pitido agudo y persistente que se sentía como una aguja clavándose directamente en su cerebro, la arrancó de un sueño fugaz y pegajoso, un sueño donde aún podía sentir el calor de su niña. Lucero, con un suspiro que le raspaba la garganta reseca, abrió los ojos pesadamente. El frío de la piedra del suelo parecía subir por sus pies descalzos y envolverla en un abrazo gélido, haciendo que cada vello de su cuerpo se erizara en protesta ante la inclemencia de la madrugada. Levantó su cuerpo magullado de la colchoneta delgada que apenas amortiguaba el impacto de la dureza del piso de cemento, sintiendo el crujido doloroso de sus articulaciones, la tensión de sus músculos, cada dolor un recordatorio silencioso de la jornada que le esperaba. Su mano, instintivamente, buscó en la mesita de noche improvisada una caja de cartón invertida, los guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su única armadura, su escudo de látex que no solo protegía sus manos ya agrietadas y encallecidas por el trabajo incansable, sino que también resguardaba, con una fragilidad casi simbólica, su dignidad ante cada mirada despectiva, cada palabra hiriente que se lanzaba como una piedra a su corazón. Eran el ritual sagrado de cada amanecer, un gesto mecánico pero lleno de significado, una reafirmación silenciosa de su resistencia. Al deslizar sus manos sobre la superficie lisa y brillante del látex, Lucero sintió una familiar sensación de protección, una capa delgada entre su piel viva y la aspereza del mundo, y el tacto frío y elástico de la goma le trajo a la memoria, de repente, el calor sofocante y el polvo suspendido en el aire de su hogar lejano. Un recuerdo que la golpeó con la fuerza de una ola en plena tormenta. Se vio de nuevo, no en la quietud sofocante de ese sótano, sino en las faldas del volcán Popocatépetl, en su amado barrio de tierra en Puebla, donde el aire olía a leña quemada y a tierra mojada, a vida vibrando con una intensidad que nada tenía que ver con la sofisticación silenciosa de Marbella. Podía sentir bajo sus pequeños pies la textura rugosa y suave de la tierra, la misma que se levantaba en pequeñas nubes al paso de los huaraches de los niños, la que se metía en cada rendija, en cada poro de su piel, como si fuera parte de su propia esencia, una extensión de su ser. Las casas, construidas con esfuerzo y esperanza, temblaban cada vez que la montaña respiraba, un rugido sordo que se sentía en las entrañas de la tierra, un pulso vital que era a la vez promesa y amenaza, una conexión ancestral con algo más grande que ella misma, una constante presencia que les recordaba la fragilidad de su existencia y la majestuosidad de la naturaleza. Y el sabor. ¡Ay! El sabor de las memelas con salsa de chile pasilla. Ese era el único lujo que su familia se permitía, un festín de texturas y sabores, la masa de maíz nixtamalizado, suave y esponjosa, recién hecha sobre el comal de barro, el aroma tostado y dulce del maíz llenando cada rincón de la modesta cocina, y la salsa. ¡Ah, la salsa! Un rojo intenso, espeso y aromático,
con el toque ahumado y ligeramente picante del chile pasilla, molido a mano en el metate con ajo y comino. Una explosión de calor que le recorría el paladar y le reconfortaba el alma con cada bocado. Una expresión de amor y subsistencia que hoy en día valía más que cualquier manjar europeo. Se acordaba de la risa ronca de su padre, un hombre de manos fuertes y mirada cansada, que se desdibujó tristemente como el humo de un cigarro al viento, cuando la tos persistente se convirtió en una carga insoportable, cuando sus pulmones, gastados por años de trabajo en los campos, dejaron de respirar el aire de su Puebla natal, dejando un vacío que el tiempo nunca podría llenar, un frío que el sol nunca podría disipar, y el recuerdo de sus manos, que ya no podían darle ni un solo abrazo, aún le oprimía el pecho con una punzada de dolor tan fresca como la mañana misma. Con el peso de esos recuerdos sobre sus hombros, Lucero ascendió lentamente por la escalera de servicio, un pasadizo estrecho y oscuro, con paredes de cemento descarapelado que olían a humedad y a encierro, un camino de escalones metálicos que resonaban huecos bajo sus pies descalzos, cada paso un eco de su propia insignificancia en ese mundo de lujo. La luz tenue de una bombilla desnuda, colgando precariamente del techo, iluminaba con una tristeza lánguida el trayecto, revelando las telarañas que se aferraban a las esquinas y el polvo que se acumulaba en los rincones, un contraste hiriente con la perfección pulcra que se extendía en los pisos superiores. A medida que subía, el aire se transformaba, pasando del frío húmedo del sótano a una frescura más seca y perfumada. El tenue aroma a lavanda que se colaba por las rendijas, mezclado ya con la promesa del cloro, una fragancia química y penetrante que le avisaba de la proximidad de su trabajo. Al final de la escalera, una puerta de servicio, pesada y de un color café oscuro, se abrió con un crujido sordo, revelando ante sus ojos el primer destello de la gloria ajena, la terraza. El aire que la recibió era más cálido, más limpio, y el aroma a perfume búlgar y al jazmín, dulce y embriagador, flotaba ya en el ambiente, mezclándose sin pudor con el acre olor a cloro industrial que pronto llenaría sus fosas nasales, un testimonio olfativo del contraste entre la vida que se vivía en esa villa y la que ella llevaba. Sus ojos se acostumbraron a la naciente luz del amanecer que comenzaba a teñir el cielo de suaves tonos rosados y naranjas, y la vista se le apareció en toda su grandiosa e inalcanzable magnitud. La pérgola de glicinas, todavía dormidas bajo el rocío de la madrugada, con sus ramas entrelazadas formando un dosel natural sobre la impecable extensión de mármol. Y más allá, la piscina desbordante, con sus aguas cristalinas que parecían fundirse sin fisuras con el horizonte azul profundo del Mediterráneo, una línea perfecta que separaba el cielo del mar, una imagen de ensueño que, para Lucero, era tan inalcanzable como las estrellas. El mármol travertino romano con sus incrustaciones de mosaicos bizantinos, un tapiz de colores y formas que narraban historias milenarias de emperadores y civilizaciones lejanas, se extendía vasto y frío bajo sus pies, un lienzo pulido que esperaba sus manos, sus rodillas, su esfuerzo constante. Con un suspiro que arrastraba el cansancio de su alma, Lucero se hincó sobre la superficie pulcra y gélida del mármol. El frío intenso, casi doloroso, de la piedra se le clavó directamente en las rodillas, que ya estaban curtidas y encallecidas, cada callo un recuerdo de incontables horas postrada ante la riqueza ajena. El cloro, diluido en el agua tibia del cubo que llevaba consigo, soltaba un vapor corrosivo que le quemaba las fosas nasales con cada inhalación, un ardor químico que le recordaba la dureza de su labor, un picor que se le metía hasta los pulmones y le dejaba un sabor metálico y amargo en la boca. Deslizó el trapo húmedo con movimientos metódicos y precisos, sintiendo la fricción del tejido contra la superficie lisa, el agua jabonosa y fría que le calaba los guantes, la sensación de la suciedad microscópica que cedía ante su esfuerzo, mientras sus manos, protegidas por el látex amarillo,
Se movían incansablemente, puliendo cada centímetro del suelo. El mármol travertino, con sus vetas naturales y sus mosaicos intrincados, le devolvía un reflejo distorsionado del cielo que se abría sobre ella, y en ese espejo improvisado, en el brillo pulido de la piedra, Lucero vio por un instante el rostro de su padre, su mirada cansada, sus manos trabajadoras, y el pensamiento cruel y persistente de que ese mármol frío, tan inmaculado y ajeno, se parecía a la lápida que cubría su tumba en el cementerio polvoriento de Puebla, le oprimió el pecho con una tristeza tan profunda que le quitó el aliento. Las lágrimas, calientes y silenciosas, se negaron a desbordarse, quedaron atrapadas en sus ojos, en el nudo apretado de su garganta, porque no había tiempo para la tristeza, no había espacio para la debilidad, no cuando cada gota de sudor, cada dolor en sus rodillas, cada ardor en sus pulmones, se transformaba en la esperanza de un futuro mejor para su pequeña. Su hija, su niña de 3 años, con esos ojitos vivaces y esa sonrisa llena de luz que para Lucero lo era todo, su ancla, su motor, su razón de ser, se encontraba a miles de kilómetros, en la humilde casa de su abuela en Puebla, en ese barrio que temblaba al ritmo del volcán, donde la pobreza era una sombra constante. Cada peso, cada miserable peso de los 3.000 que ganaba al mes, una miseria que apenas alcanzaba para sobrevivir en esa tierra opulenta, se convertía en un ruego, en una súplica silenciosa enviada religiosamente para que su pequeña pudiera tener lo que ella nunca tuvo, para que pudiera ir a la escuela, para que pudiera escapar del destino de tierra y trabajo duro que la esperaba si se quedaba allí. La imagen de su hija, con sus pequeños deditos intentando trazar letras en un cuaderno, el sonido de su risa cristalina llenando el aire, era lo que la impulsaba a seguir, lo que le daba la fuerza para ignorar el dolor punzante en sus rodillas, el entumecimiento de sus piernas, el cansancio que le pesaba en cada hueso. Era una madre soltera, una etiqueta que en su pueblo llevaba el estigma de la crítica, pero que para ella era el estandarte de su coraje, la prueba innegable de su fortaleza, de su amor incondicional. No importaban las humillaciones, no importaban las largas horas de trabajo extenuante, no importaba el frío constante que se le metía en el alma, ni el insoportable picor del cloro que le quemaba la piel a través de los guantes. Cada fibra de su ser, cada latido de su corazón, estaba dedicada a esa pequeña criatura que en su inocencia dependía completamente de ella, que la esperaba con la fe inquebrantable de los niños, y Lucero no iba a defraudarla, no iba a ceder ante la adversidad. Haría lo que fuera, se arrodillaría 1000 veces más en ese mármol frío. Sentiría el ardor del cloro 1.000.000 de veces, tragaría cada insulto, cada mirada de desprecio, si eso significaba que su niña tendría un plato de memelas con salsa de chile pasilla, un techo seguro donde las paredes no temblaran como su propio corazón, y la oportunidad de construir un futuro lejos de las faldas de un volcán que, aunque hermoso, siempre recordaba su origen humilde. El sol comenzaba a subir con más fuerza en el horizonte, tiñendo el cielo de un azul cada vez más intenso, y los guantes amarillos de goma brillaban con un reflejo casi dorado bajo la nueva luz, un símbolo de su inquebrantable voluntad, un faro de esperanza en medio de la soledad y el agotamiento. El sol, ahora un disco ardiente que comenzaba a quemar la piel con su insistencia española, se reflejaba en el mármol travertino con una intensidad cegadora, pero para Lucero, el calor en su espalda no era más que una molestia tibia comparada con la gélida punzada que sentía en las rodillas, callosas y doloridas por la fricción constante contra la superficie pulida, una agonía conocida, casi amiga, que la acompañaba en cada amanecer, mientras el olor penetrante del cloro seguía quemando el interior de sus fosas nasales, un vapor químico que se mezclaba con el dulzón aroma de la lavanda recién florecida en los jardines y el inconfundible perfume búlgari al jazmín que ya comenzaba a insinuarse desde las profundidades de la casa.
un presagio de la llegada de la mujer que odiaba su sola existencia. Cada movimiento de su cepillo, que raspaba con una ligera fricción las intrincadas grecas bizantinas del mosaico, era un eco lejano de las plegarias silenciosas que se elevaban desde su corazón, un ruego por la fortaleza para soportar la jornada. La misma plegaria que su abuela tejía en cada hebra de su rebozo en Puebla, bajo la sombra imponente del Popocatépetl que a veces rugía como un león herido. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, los únicos testigos de su esfuerzo, se movían con una cadencia hipnótica, una danza de la limpieza que buscaba borrar no solo la suciedad visible, sino también las marcas invisibles de la desesperanza, mientras el vaho de su aliento, invisible en el aire ya cálido, se mezclaba con el aroma a salitre que subía desde el Mediterráneo, anunciando el inicio de otro día de silencios y sacrificios. El pulso latía en sus sienes, un tambor sordo que marcaba el paso de los segundos, cada uno de ellos un eslabón en la interminable cadena de horas que la separaban del escaso momento de descanso en su colchón húmedo del sótano. Y fue entonces, mis amores, justo cuando el canto de un jilguero se elevó en el aire claro de la mañana, un sonido que por un instante le trajo la imagen de los pájaros que picoteaban la tierra roja de su pueblito, que el sonido comenzó. Un clac, clac seco, percusivo, resonando con una arrogancia que heló la sangre en las venas de Lucero, un tambor de guerra que descendía por la escalinata de mármol que conectaba el ala principal de la villa con la terraza. Eran los tacones, sí, los temibles Louboutin de suela roja, un par de pequeños ataúdes de cuero negro que valían, si es que Lucero podía calcularlo en su imaginación, más de lo que ella ganaría en 5 años de sudor y lágrimas, un sonido que vibraba por las paredes de gruesas piedras milenarias, rebotaba en los arcos moriscos y se amplificaba en el silencio expectante del amanecer. Cada clac era un cañonazo, un disparo que anunciaba la inminente batalla, un redoble que no prometía victoria, sino más bien la inmolación silenciosa de su propia paz. El ruido sordo que antes solo era un eco lejano, se hizo más nítido, más cruel, perforando el aire como agujas de hielo, y Lucero sintió cómo sus músculos se tensaban involuntariamente, un instinto de autodefensa que apenas podía controlar, sus ojos clavados en el brillo del mosaico, como si al no mirar, la amenaza no pudiera materializarse por completo. Podía sentir la vibración a través del mármol frío que tocaban sus rodillas, un temblor que se extendía desde la punta de sus dedos, apretados dentro de los guantes, hasta la profundidad de su corazón. Unos segundos después, que se sintieron como una eternidad marcada por el tic-tac implacable de los Louboutins, una sombra alta y esbelta cayó sobre ella, sobre su espalda curvada por el trabajo, sobre el balde de plástico lleno de agua jabonosa, sobre sus guantes amarillos de goma que ahora parecían perder todo su brillo bajo el manto oscuro de esa presencia. Alejandra, con su melena castaña perfectamente peinada y sus ojos de gata que brillaban con una malicia inherente, se había detenido justo encima de Lucero, sus zapatos de 15,000 pesos a solo unos centímetros de la cabeza de la empleada, como si considerara aplastarla con la misma indiferencia con la que podría aplastar una cucaracha. El perfume vulgar y al jazmín se intensificó, un torbellino dulce y empalagoso que, combinado con el acre olor del cloro, le revolvió el estómago a Lucero. El frío de la sombra que la cubría no era solo la ausencia de sol, sino un frío que calaba los huesos, una helada de desprecio que se filtraba a través de su ropa fina y llegaba hasta el alma, y un escalofrío involuntario recorrió su espina dorsal mientras contenía el aliento, esperando la embestida verbal que sabía que venía, con la misma certeza con la que sabía que el sol volvería a nacer cada día. Pero mira qué gata muerta de hambre más inútil tenemos aquí, mis amores.
La voz de Alejandra, afilada como un cúter, se cortó el aire, cada palabra cayendo como gotas de ácido sobre la piel de Lucero, haciendo que un temblor incontrolable recorriera sus manos dentro de los guantes amarillos de goma, apretándolos con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. «Todavía no terminas, piojosa. ¿Qué haces? Estás esperando que el mármol se limpie solo con tu aliento rancio. Es que no lo entiendo». Son las 7:30 de la mañana, y este piso sigue viéndose como si un rebaño de cabras marginales hubiera pasado por aquí. ¿De verdad crees que te pagamos para que te pases la vida de rodillas, arrastrándote como una lombriz, como una desgraciada sin más futuro que estar pegada a un cepillo? Eres una corriente, una basura que no sabe ni fregar correctamente, que no tiene ni la inteligencia para mover un maldito trapo con eficiencia. Mírame, Lucero, mírame cuando te hablo, igualada. Lucero, sin atreverse a levantar la vista, sintió cómo sus mejillas se encendían con una vergüenza ardiente, un rubor que contrastaba con el sudor frío que le corría por la espalda, goteando por la columna vertebral. Y sus ojos, aún clavados en el patrón de hojas de acanto del mosaico, se llenaron de una capa fina de lágrimas no derramadas, un velo salado que distorsionaba los colores, haciéndolos sangrar uno en el otro. El nudo en su garganta se apretó aún más, una roca filosa que le impedía respirar con normalidad, y el aire le pareció denso, pesado, como si el oxígeno mismo se negara a entrar en sus pulmones, ahogada por la humillación. Sus dedos, entumecidos por la tensión, se aferraban a la áspera esponja que tenía en la mano izquierda, mientras la derecha se volvía a apretar en un puño dentro del guante, una resistencia silenciosa, inútil. Gata piojosa, inútil, desgraciada, corriente basura. Las palabras de Alejandra martillaban en su cabeza, cada una astilla que se clavaba más profundamente en su ya lacerada dignidad. Ella quería gritar, mis amores, quería levantarse de golpe, enfrentarse a esa mujer de ojos de gata y decirle que ella no era ninguna de esas cosas, que venía de una tierra digna, de una familia de trabajo, que sus manos, aunque agrietadas y marcadas por el cloro, eran capaces de construir, de amar, de dar una vida mejor a su hija. La imagen de su pequeña, su dulce princesita de 3 años con los ojos grandes y negros como los suyos, apareció en su mente con una nitidez dolorosa, un ancla que la mantenía atada a la tierra, a la obediencia, al sacrificio. Recordó el olor a masa fresca en las mañanas de Puebla, cuando su abuela preparaba las memelas, que eran el único lujo de su mesa, el sabor picante de la salsa de chile pasilla que le quemaba la lengua, pero le calentaba el corazón, el sonido de las risas de su hija mientras jugaba con la tierra del patio, las casas de adobe temblando con cada suspiro del volcán, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. «No puedes perder este trabajo, Lucero», se decía a sí misma, con una voz ahogada en el fondo de su conciencia, una voz tan pequeña que apenas la escuchaba sobre el estruendo de los tacones y las palabras crueles de Alejandra. «Tu niña te necesita. Necesita ese dinero, cada peso que le mandas. Necesita ir a la escuela, no quedarse en casa ayudando a la abuela a hacer tortillas. Necesita un futuro donde no tenga que arrodillarse ante nadie, donde no la llamen piojosa o muerta de hambre». La imagen de su hija riendo, su boquita manchada de salsa, su mirada llena de inocencia y esperanza, era un bálsamo y una condena a la vez. Era el combustible que la obligaba a tragar cada insulto, a sentir cómo la bilis le subía por el esófago, quemándole la garganta, pero sin permitir que una sola lágrima rodara por sus mejillas, porque sabía que eso sería una victoria para Alejandra, una prueba de su debilidad. Su madre le había enseñado, en medio de la pobreza extrema, que la dignidad no se compraba, pero se defendía con silencios a veces más fuertes que cualquier grito, con la cabeza alta incluso cuando el cuerpo estaba doblado por el cansancio.
El silencio de Lucero, cargado de tanta emoción contenida, solo pareció enfurecer más a Alejandra, quien se movió un poco y el clac-clac de sus tacones Louboutin resonó de nuevo, esta vez con la amenaza de un pisotón, un acto casi instintivo que provocó un escalofrío aún más intenso en Lucero, haciéndola cerrar los ojos por un instante. Esos tacones, mis amores, con su suela roja de $15,000, representaban un mundo inalcanzable, un universo de lujos y superficialidad que para Lucero era tan ajeno como una galaxia distante. Eran el símbolo de la opulencia, del poder de pisotear a quien se les antojara, de la impunidad de la riqueza. Contrastaban de una manera brutal y obscena con los guantes amarillos de goma de Lucero, esos simples pedazos de látex barato que para ella eran su armadura, su escudo. Esos guantes, que apenas costaban unos cuantos pesos, que estaban ya gastados por el uso rudo del cloro y las horas de refregar, eran el único muro entre sus manos agrietadas y el trabajo corrosivo. Pero más importante, eran el último vestigio de su dignidad, el recordatorio de que, aunque sus rodillas estuvieran en el suelo, sus manos todavía podían trabajar honestamente, sin robar, sin humillar, sin pisotear a nadie. Dentro de esos guantes, sus dedos temblaban, sudaban, pero seguían aferrándose al cepillo, a la esponja, a la esperanza de un futuro que no fuera tan frío como el mármol, ni tan afilado como la voz de Alejandra. Los tacones de Alejandra eran la música estridente de la opresión, mientras que el tenue raspado de los guantes de Lucero era la melodía silenciosa de la resistencia, de la supervivencia, de un amor tan grande que la mantenía en pie, o en este caso, de rodillas ante la tormenta. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque los tacones de Alejandra eran la música estridente de la opresión, mientras que el tenue raspado de los guantes de Lucero era la melodía silenciosa de la resistencia, de la supervivencia, de un amor tan grande que la mantenía en pie, o en este caso de rodillas, ante la tormenta que se cernía sobre ella con cada nuevo amanecer. El clac-clac metálico y arrogante de los Louboutin de suela roja, un sonido que valía más que toda la vida de Lucero, resonaba ahora con una fuerza aún más hiriente, deteniéndose justo por encima de su cabeza, proyectando una sombra alargada y amenazante sobre la espalda encorvada de la muchacha, una sombra que le helaba la sangre hasta el tuétano, que le quemaba la piel con la anticipación de la crueldad que estaba por venir, porque ya sabía que esa mujer nunca perdía la oportunidad de martirizarla con sus palabras venenosas, con su desprecio, con su risa que se le clavaba en el alma como astillas de cristal roto. El olor a perfume búlgaro y al jazmín, que antes parecía casi exótico, se tornó ahora pesado, asfixiante, mezclándose con el potente y cáustico olor a cloro industrial que Lucero había esparcido sobre el mármol, creando una combinación nauseabunda que le raspaba la garganta y le hacía escocer los ojos, un hedor a riqueza superficial y limpieza forzada que le revolvía el estómago con cada respiración que se veía obligada a tomar en aquel paraíso infernal. Y entonces, justo en ese momento en que el filo del desprecio parecía rasgar el aire, se escuchó el tintineo de un teléfono móvil, el sonido de una melodía horriblemente pegadiza que Alejandra usaba como tono de llamada, interrumpiendo el silencio cargado de humillación, y Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un presagio de que lo que venía ahora no sería una simple orden, sino una demostración pública de poder, una función macabra para el deleite de la dama y sus cómplices invisibles. Alejandra deslizó su dedo enguantado con un anillo de esmeraldas por la pantalla brillante y contestó, su voz transformándose de un gruñido monocorde a un tono almibarado y falso, resonando por toda la terraza como una campana desafinada. Un contraste brutal con el tenue susurro del agua de la piscina desbordante que se fundía con el horizonte azul del Mediterráneo.
«Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», dijo Alejandra, arrastrando las palabras con una dulzura fingida que era más hiriente que cualquier grito. «No sabes la joyita que me tocó. Aquí está, la marginal, la muerta de hambre, esa piojosa que cree que puede venir a lucirse a mi casa como si no fuera una corriente más, una igualada que debería estar agradecida de respirar el mismo aire que yo». Sus palabras cayeron sobre Lucero como gotas de ácido hirviendo. Cada sílaba, cada vocal, cada consonante quemando una capa invisible de su piel, profundizando una herida que ya sangraba por dentro, una herida que la hacía temblar desde la punta de los dedos de sus pies hasta la raíz de sus cabellos. Lucero apretó las mandíbulas, sintiendo el crujido de sus dientes como si fueran a desintegrarse. Sus músculos del cuello se tensaron hasta el punto del dolor, y el vello de sus brazos se erizó, no por el frío del mármol, sino por la bajeza de la burla, por la crueldad gratuita que se derramaba sobre ella mientras intentaba desaparecer, volverse invisible, fundirse con la piedra fría bajo sus rodillas. La vergüenza le subió por el rostro como una marea caliente, tiñéndole las mejillas con un ardor que no era físico, pero que le quemaba más que 1000 soles, y sus ojos, escondidos tras unos mechones de cabello rebelde que se escapaban del chongo, se humedecieron peligrosamente, amenazando con delatar la fortaleza que con tanto esfuerzo construía día tras día, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima. La voz de Alejandra continuó, como el goteo incesante de una tubería rota, llenando el espacio con su veneno mientras se paseaba de un lado a otro sobre sus tacones, que ya no sonaban como tambores, sino como las carcajadas secas de un demonio. Sí, amiga, la misma, la que te conté la otra vez, la que siempre está con esa cara de velorio, como si le debiéramos algo, a ella, que viene de la basura, de un barrio piojoso donde seguro comían tierra. Me da un coraje verla arrastrarse así, tan indigna, tan de su clase, ¿sabes? Ni con el uniforme más limpio puede disimular su origen, esa marginalidad que le chorrea por los poros. Y lo peor es que don Rafael, el ingenuo, le tiene una compasión que no entiendo, la trata como si fuera una persona, te lo juro. No sé qué le ve, si es una desgraciada sin educación, una pobre diabla que no sabe ni dónde está parada. Ay, ya sabes, las criaditas siempre queriendo meterse donde no les llaman, siempre queriendo ser algo que no son, ¿verdad? Como si un uniforme de lino y un delantal la hicieran alguien. ¡Qué risa, amiga! ¡Qué risa me dan estas muertas de hambre que confunden la amabilidad con permiso para igualarse! Ya veremos cuánto le dura su show, porque yo le tengo preparado algo para que aprenda dónde está su lugar, para que no se le olvide que, por mucho que limpie el mármol, siempre será parte del polvo. Las palabras de Alejandra se clavaron en Lucero como espinas de un rosal marchito, cada insulto resonando en el eco de su mente, un coro de desprecio que la dejaba sin aliento, con el pecho oprimido como si tuviera una losa de cemento sobre las costillas, una angustia tan profunda que le dolía físicamente. Sentía un calor intenso en las orejas, como si la sangre le subiera a borbotones, y la punta de sus dedos, resguardados por los guantes amarillos de goma, se contrajeron tan fuerte que sus uñas presionaron dolorosamente contra sus palmas, enterrándose en la carne. El olor del cloro, que antes le parecía solo irritante, ahora le quemaba las fosas nasales, provocándole un cosquilleo insoportable que se extendía hasta la garganta, un ardor que le recordaba la impotencia de no poder responder, de tener que tragar cada palabra hiriente, cada burla, cada descalificación sin poder defenderse, sin poder gritar la verdad que le ahogaba el alma. La imagen de su hija, su pequeña estrella de 3 años, apareció en su mente, un destello de luz pura en medio de la oscuridad de la humillación, y el corazón de Lucero se estrujó, preguntándose qué pensaría su niña si la viera así, arrodillada, pisoteada por la arrogancia de una mujer vacía.
Un nudo se formó en su garganta, tan apretado que casi le impedía respirar, y una lágrima solitaria se desprendió de su ojo derecho, deslizándose sigilosamente por su mejilla, absorbiendo el sabor salado del esfuerzo contenido, la amargura del silencio forzado, la soledad profunda de estar a miles de kilómetros de casa, rodeada de lujos indiferentes y crueldades gratuitas. Rápidamente, con el dorso de la muñeca aún cubierto por el guante de látex, se la secó antes de que Alejandra pudiera detectarla, porque mostrar debilidad sería darle a esa mujer una victoria aún mayor, un combustible adicional para su fuego de desprecio. De repente, su mente la transportó a un lugar lejano, a un tiempo distinto, como si el dolor fuera una puerta que se abría a viejos recuerdos, a un refugio en el pasado. Se vio de nuevo en su Puebla natal, en su barrio de tierra en las faldas del volcán Popocatépetl, donde las casas temblaban cada vez que la montaña respiraba. Un recordatorio constante de la insignificancia humana frente a la grandeza de la naturaleza, pero también de la capacidad de resistencia. Recordó el olor a leña quemada que siempre flotaba en el aire, mezclado con el aroma terroso después de una lluvia repentina, el canto de los gallos al amanecer, el murmullo de las risas de los niños jugando en el polvo de la calle. Su madre, con sus manos fuertes y curtidas por el trabajo, sus ojos llenos de una sabiduría serena y una bondad infinita, estaba sentada en un banquito de madera, amasando la masa para las memelas. Una escena tan vívida que Lucero casi podía sentir la textura rugosa de la mesa de madera bajo los dedos de su madre, el roce áspero de su rebozo de lana contra su mejilla. Tenía apenas 10 años y se había sentido avergonzada un día, de la ropa remendada, del agujero en su único par de zapatos, de la pobreza que se pegaba como la tierra a sus pies descalzos. «Mamá», había susurrado Lucero con la voz quebrada, con la cabeza gacha, sintiendo el calor del fogón contra su rostro. Su madre, doña Elena, detuvo sus manos, limpió el exceso de masa de sus dedos y levantó el mentón de su hija con una delicadeza que siempre la sorprendía. Sus ojos, profundos y oscuros como la tierra fértil de su pueblo, la miraron con una intensidad que traspasaba el alma. «Mi Lucero», dijo con una voz suave pero firme, que sonaba como el arrullo del viento entre los nopaleras, «nunca, nunca te avergüences de la pobreza, que se lleva con la frente en alto. La dignidad no se compra con el dinero que ostentan esos que se creen mejores, mi niña. La dignidad se gana con el sudor de tu frente cada día, con la honestidad de tu corazón, con la limpieza de tus intenciones. ¿Ves estas manos, mi amor? Están agrietadas, sí, están llenas de callos por limpiar, por sembrar, por tejer, por moler, pero son manos limpias, y eso es lo que vale». La madre de Lucero le había puesto una de sus manos sobre la de Lucero, sintiendo la tibieza de su piel, el roce áspero de sus propias falanges. «Mientras trabajes honestamente, con tu conciencia tranquila, nadie podrá pisotear tu alma. No importa lo que digan las lenguas viperinas de las que se creen dueñas del mundo. Recuerda siempre, mi Lucero, que las palabras de los envidiosos y de los vanidosos son como el viento. Hacen ruido, sí, pero no pueden derribar a un árbol con raíces hondas». Ella había tomado los pequeños guantes de hule, de un color amarillo brillante, que Lucero usaba para ayudarla a lavar la ropa en el río, y se los había puesto delicadamente. «Estos guantes, mi Lucero», le había dicho su madre, los ojos brillando con una luz de entendimiento que solo el amor maternal puede dar, «son tu armadura. No para golpear a nadie, sino para proteger lo que nadie te puede quitar, tu decencia, tu nobleza, tu capacidad de amar, de cuidar, de construir un futuro para los tuyos. No olvides nunca que hay más valor en una sopa caliente de chile pasilla que compartes con amor, que en un banquete frío de lujos y de desprecio». Esos guantes te protegerán del cloro, del jabón, de la suciedad, pero también te recordarán que tus manos, aunque trabajen, son las manos de una mujer valiosa y que su dignidad está intacta.
El sabor de aquellas memelas calientes con salsa de chile pasilla, con su toque ahumado y picante, que era el único lujo de la familia, llenó la boca imaginaria de Lucero, un sabor a casa, a consuelo, a amor incondicional. Aquellas palabras de su madre resonaron en su cabeza, un mantra silencioso que le daba fuerza, que le recordaba que no estaba sola, que su valor no dependía de la mirada de desprecio de Alejandra, sino de la pureza de su propio espíritu, del amor que guardaba para su hija, de la promesa de un futuro mejor que construía con cada gota de sudor. El sonido de la voz chillona de Alejandra se desvaneció por un instante en la nebulosa de ese recuerdo, pero volvió a impactar contra ella como un golpe sordo, sacándola brutalmente de su refugio mental. Lucero parpadeó, y el calor en su pecho, aquel calor que le había traído la imagen de su madre, se convirtió en un frío gélido al chocar con la realidad presente. Sus ojos, aún húmedos, se posaron en la escoba y el recogedor, su única compañía en ese purgatorio de mármol. El cepillo se sentía áspero contra sus dedos enguantados, la espuma jabonosa se deslizaba entre las cerdas, y el aroma a cloro seguía siendo una punzada constante en sus fosas nasales. Un recordatorio físico de su realidad, de su trabajo, de su posición. El frío del mármol penetraba sus guantes, calándose hasta los huesos de sus rodillas, que ya estaban adoloridas, con callos que picaban y quemaban por el constante roce contra la superficie dura y pulida. Pero en ese preciso instante, un tenue sonido, diferente al clac-clac de Alejandra o al goteo de la piscina, llegó a sus oídos. Era un suave zumbido, el rodar delicado de unas pequeñas ruedas sobre el mármol travertino acercándose. Lucero levantó la vista lentamente, con el corazón encogido de presentimiento, y vio una figura pequeña, una silueta que se movía con una gracia inusual, abriéndose paso por el pasillo que llevaba a la terraza. Era Isa, la pequeña Isabela, la hija de don Rafael, la niña de 6 años, que a pesar de sus piernas inmóviles, poseía un espíritu tan vibrante y luminoso como el sol de la mañana que ahora comenzaba a iluminar los jardines de lavanda. El rostro de Lucero se suavizó de inmediato. La tensión que había endurecido sus rasgos se disipó como el vapor, reemplazada por una ternura que le brotaba del alma. Isa, con sus ojos grandes y expresivos, una mirada que contenía la melancolía de un pasado que no pudo recordar, pero también la curiosidad y la alegría de una infancia aún por vivir, se acercó lenta y cuidadosamente en su silla de ruedas, empujando las ruedas con sus pequeñas manos. Una visión de inocencia pura en medio de la sofisticación fría de la villa. La niña no dijo nada, como era su costumbre. Su silencio era una herida abierta desde el accidente que le arrebató a su madre, y la dejó sin el uso de sus piernas, pero su rostro, en cuanto vio a Lucero, se iluminó con una sonrisa franca y dulce, una flor que se abría en el desierto. La pequeña rueda se detuvo justo al lado de Lucero, quien aún estaba arrodillada, el cepillo en una mano y una esponja en la otra, sus guantes amarillos de goma brillando bajo la luz matutina. Sin dudarlo, con la espontaneidad que solo los niños poseen, Isa extendió sus bracitos delgados, buscando el consuelo y la calidez que encontraba en los brazos de Lucero, el refugio que le ofrecía esa mujer que la trataba con un amor sincero, sin miradas de lástima, sin esa pesada compasión que a veces sentía en los adultos que la rodeaban. Lucero soltó el cepillo, dejándolo caer suavemente sobre el mármol húmedo, y con sus manos aún cubiertas por los guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su armadura y su dignidad, abrazó a la pequeña Isabela con una delicadeza infinita, como si estuviera sosteniendo el cristal más frágil y precioso del mundo. El cuerpo diminuto de Isa se ajustó al suyo, un peso ligero y cálido que se aferraba a su cuello, el dulce aroma a talco infantil y a galletas recién horneadas que siempre la acompañaba, llenó las fosas nasales de Lucero, purificando por un instante el ambiente cargado de cloro y perfume caro. Era un abrazo puro,
Desinteresado, un bálsamo para el alma de Lucero, que sintió cómo el corazón se le hinchaba de amor, de una conexión que trascendía las barreras sociales, la riqueza y la pobreza, la crueldad y la gentileza. Cerró los ojos por un momento, aspirando el olor a niñez de Isa, sintiendo el leve temblor de su pequeño cuerpo contra el suyo, un suspiro de alivio, de paz efímera, de una felicidad que pocas veces experimentaba en aquel lugar. Los guantes amarillos se habían transformado, en ese instante, de una herramienta de trabajo y un escudo de resistencia. En el refugio que ofrecía seguridad y amor a la pequeña Isa, envolviendo sus bracitos como un suave capullo, una protección contra el mundo hostil que se cernía más allá de su burbuja de afecto. La niña apoyó su pequeña cabeza en el hombro de Lucero, su respiración suave y rítmica, un pequeño ancla en el tormentoso mar de la existencia de la empleada. Pero la paz, como todo lo bueno en la vida de Lucero, fue brutalmente efímera. Un chillido agudo, penetrante y lleno de la furia más repulsiva, rasgó el aire con la fuerza de un rayo, haciendo que Lucero se estremeciera por completo y que Isa se sobresaltara. Su pequeño cuerpo se tensó contra el de la empleada. «No toques a esa piojosa». La voz de Alejandra, cargada de bilis y de un odio visceral, estalló como una granada en el corazón de la terraza. El clac-clac de sus tacones Louboutin de suela roja se detuvo abruptamente, señalando que la dueña de la voz estaba ahora a escasos centímetros de ellas. Una amenaza tangible y escalofriante. El grito de Alejandra fue tan feroz, tan inesperado, que el dulce aroma a talco y galletas que había envuelto a Lucero se disipó, reemplazado por el hedor amargo del miedo que le subía por la garganta. La pequeña Isa, asustada, se encogió en los brazos de Lucero, sus bracitos se apretaron aún más alrededor del cuello de la empleada, mientras un pequeño gemido escapaba de sus labios, la pura inocencia siendo destrozada por la crueldad ajena. «Suéltala, Lucero. No te atrevas a ensuciar a la hija de don Rafael con tus manos de mugre, con tu esencia marginal, desgraciada. Ya te dije que te alejaras de la niña, que no la tocaras con tus garras de gata muerta de hambre. ¿Acaso no entiendes que eres una corriente, una basura que no puede mezclarse con la gente de bien?» Cada palabra era un latigazo, un corte profundo que se incrustaba en el alma de Lucero. Y ella sintió cómo el calor de la vergüenza regresaba, una marejada de impotencia que la dejaba sin oxígeno. Sus brazos, aún rodeando a Isa, se tensaron protectivamente, aferrando a la niña con una fuerza que no sabía que tenía, un instinto maternal que se alzaba furiosamente contra la agresión verbal de Alejandra. Quería gritar, quería defenderse, quería lanzar de vuelta todas esas palabras horribles, pero la voz se le atascó en la garganta, un nudo doloroso que no podía desatar. Su mandíbula tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener con todas sus fuerzas, apretando los párpados para evitar que se desbordaran, para no darle a Alejandra la satisfacción de verla rota, deshecha. Su corazón latía desbocado en su pecho, un tambor de guerra que anunciaba la derrota, la humillación, la imposibilidad de proteger a la única persona que le ofrecía consuelo en aquella prisión de lujo. Antes de que Lucero pudiera reaccionar, antes de que pudiera pensar en una forma de proteger a Isa, Alejandra se abalanzó sobre ellas con una furia desmedida, sus tacones rasgando el mármol con el sonido de 1000 cuchillos. Con una brusquedad inaceptable, con una fuerza que no era la suya, sino la de su desprecio, la dama agarró a la pequeña Isa del brazo, arrancándola de los brazos de Lucero como si fuera un objeto inanimado, una muñeca vieja y gastada. El pequeño cuerpo de Isa se separó abruptamente del de Lucero, dejando tras de sí un vacío gélido, una ausencia repentina que le heló la piel. La niña lanzó un grito ahogado, no un sollozo, sino un grito de dolor y de terror que se rompió en el aire, y Lucero sintió cómo su corazón se quebraba en 1000 pedazos con ese sonido, un sonido que le taladraba los tímpanos, que le quemaba las entrañas.
Las lágrimas, esta vez, ya no pudieron ser contenidas. Rodaron por las mejillas de Lucero, calientes y amargas, un torrente de frustración, de rabia contenida, de una impotencia desgarradora que se le incrustaba en cada célula de su ser. Los brazos de Lucero quedaron suspendidos en el aire por un instante, vacíos, desolados, como si le hubieran amputado una parte de sí misma. Sus guantes amarillos de goma, aquellos que debían ser su armadura, su protección, ahora se sentían pesados y absurdos, inútiles ante la crueldad de Alejandra, incapaces de defender a la pequeña Isa de las garras de esa mujer. Sus rodillas, ya doloridas por el mármol frío, temblaron incontrolablemente, amenazando con ceder, con dejarla caer en un charco de lágrimas y desesperación. Isa, mientras tanto, se aferraba al brazo de Alejandra con desesperación. Sus pequeñas manos temblaban, sus ojitos estaban anegados en lágrimas, y un sollozo profundo y desgarrador escapó de su boca. Una queja pura de dolor y confusión que resonó por toda la terraza. Un eco de la crueldad que había presenciado. Su pequeña cara, antes tan luminosa, estaba ahora contorsionada por el llanto, el sufrimiento de una niña que no entendía por qué no podía recibir un abrazo de la única persona que le ofrecía consuelo sin condiciones. Lucero vio la escena como a través de un velo de dolor, sus ojos nublados por las lágrimas, su vista distorsionada por el sufrimiento. Sintió un ardor en el pecho, una quemazón que se extendía por todo su cuerpo, la impotencia absoluta de no poder hacer nada, de no poder proteger a esa niña inocente de la maldad de una mujer que se creía superior. Era una tortura lenta, segundo a segundo, una eternidad de dolor silencioso, de rabia atragantada, de la más profunda humillación que se pudiera sentir, mientras el olor a cloro y jazmín se mezclaba con el salado de sus lágrimas. El corazón de Lucero martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra desbocado, mientras la voz glacial de Alejandra se clavaba en sus oídos como 1000 agujas de hielo. El dolor físico de tener las rodillas hundidas en el mármol frío, un frío que se metía hasta los huesos y le recordaba las losas heladas de la funeraria, donde velaron a su padre bajo un cielo plomizo, se intensificó con la humillación. Cada fibra de su ser gritaba, pero el juramento silencioso que había hecho al enfundarse sus guantes amarillos de goma, su armadura sagrada, la obligaba a permanecer inmóvil, soportando el veneno. Nunca había creído que la elegancia pudiera ser un arma tan brutal, pero los Louboutin de Alejandra, con esa suela roja que prometía un camino de sangre, eran un presagio de la miseria que estaba por caer sobre ella. La niña Isabela, su Isa, su pequeña luz en la oscuridad, lloraba desconsolada, un sonido agudo y desgarrador que rompía el alma de Lucero más que cualquier insulto. «No toques a esa piojosa», había gritado Alejandra, y esas palabras, mis amores, cayeron sobre Lucero como ácido concentrado, quemando cada centímetro de su piel, cada recuerdo de su Puebla natal, de las memelas sencillas pero llenas de amor que su madre le preparaba, del olor a tierra mojada después de las lluvias torrenciales que barrían su humilde hogar en las faldas del Popocatépetl, donde cada temblor de la montaña era un recordatorio de la fragilidad de la vida. El recuerdo del sabor del chile pasilla, picante y reconfortante, era ahora un fantasma en su boca, un lujo inalcanzable ahogado por el hedor del cloro y el perfume caro de su verdugo. Su única defensa era tragarse el nudo en la garganta, apretar los puños dentro de los guantes amarillos, sintiendo cómo el látex se estiraba y se adhería a su piel agrietada, un escudo imperfecto contra la crueldad que la envolvía. La risa de Alejandra, que resonaba en el aire con la frialdad de una cascada de hielo, se desgranó en carcajadas estridentes mientras hablaba por teléfono, detallando cada supuesta torpeza de Lucero, cada error, cada mal movimiento, con una crueldad exquisita que hacía que las pocas empleadas presentes apartaran la mirada, avergonzadas por ella, pero también por sí mismas, por ser testigos mudos de tanta bajeza.
Mientras el torbellino de humillación se desataba en la terraza, una sombra se deslizó sigilosamente desde el brillo cegador del sol mediterráneo hacia la penumbra fresca y funcional de la cocina. Alejandra, con la sonrisa de una loba acechando a su presa, se movía con una agilidad felina, cada paso calculado, cada gesto ensayado. Sus ojos de gata, fríos y calculadores, recorrían el espacio con una avidez palpable. Se dirigió directamente al pequeño cuarto de servicio, un espacio confinado y austero, el hogar temporal de Lucero, donde el olor a ropa húmeda se mezclaba con el tenue aroma a Puebla que ella, con terquedad, intentaba mantener vivo con hierbas secas y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. La puerta se abrió con un leve chirrido, un sonido casi inaudible que, para Alejandra, sonaba como la obertura triunfal de su obra maestra. Entró, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave pero definitivo, aislando el mundo exterior de su maquiavélico plan. Allí, en un rincón, se encontraba el modesto equipaje de Lucero, una bolsa de tela desgastada y un par de cajas de cartón descoloridas. Con una delicadeza que contrastaba burdamente con la fealdad de su intención, Alejandra comenzó a hurgar entre las pertenencias de la empleada. Sus dedos enguantados, de los mismos guantes amarillos pero usados ahora con un propósito siniestro, revolvieron sin contemplaciones el contenido. Encontró un puñado de monedas de 10 pesos, algunas espinas de maguey secas, un rosario de madera tosca, gastado por el uso constante, y las plegarias fervientes, y finalmente, bajo todo ello, una fotografía arrugada. Era una imagen de la pequeña hija de Lucero, una niña con los ojos grandes y oscuros y una sonrisa tímida, capturada en un momento de inocencia pura. La imagen transmitía un amor desesperado, la única conexión física que Lucero tenía con su hija, el ancla que la mantenía a flote en este mar de indiferencia. Alejandra tomó un pequeño destornillador, una herramienta que había sustraído disimuladamente del taller de don Rafael, y con una precisión milimétrica manipuló el cierre de una pulsera Cartier Love de oro rosa, una pieza cuyo valor ascendía a 150,000 pesos, un símbolo ostentoso de su opulencia y ahora de su crueldad. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, cuidadosamente la colocó debajo de la foto arrugada, enterrándola bajo el peso de los recuerdos de Lucero, asegurándose de que quedara estratégicamente visible. Un acto de perfidia tan calculado, tan vil, que el aire en la pequeña habitación pareció espesarse, cargado con la maldad que emanaba de ella. Salió del cuarto de servicio, cerrando la puerta con la misma discreción con la que había entrado, volviendo a colocarse en la escena principal, acomodándose el cabello con un gesto estudiado de despreocupación, una máscara perfecta de inocencia. En su mente, el odio hacia Lucero era un pozo sin fondo, alimentado por 1000 inseguridades, por la constante amenaza que sentía su estatus ante la presencia de esa mujer humilde pero digna. Esa gata muerta de hambre, masculló para sí misma, sintiendo un escalofrío de placer perverso al repetir los insultos que había lanzado minutos antes. Se cree muy pura, muy trabajadora, pero yo la conozco, la he visto revolcarse en la tierra de su pueblucho, seguro, y que don Rafael la trate con respeto. Como si fuera una dama, me enferma. Ella no sabe quién soy yo, no sabe de dónde vengo. Yo soy Alejandra, la futura esposa de don Rafael, no una cualquiera que limpia pisos y vive de limosnas. Esa Puebla de la que viene, no la entiendo. Casas temblando por un volcán, qué ridículo. Mi origen es de linaje, de dinero, de poder, no de gente que se aferra a la tierra como ratas asustadas. Que don Rafael se haya fijado en mí y ahora esta piojosa se atreva a mirarlo a los ojos con esa humildad falsa. No lo puedo tolerar. Ella es la basura que él tiene que barrer, no la joya que él tiene que admirar. Si él la valora, yo la aplastaré. La humillaré hasta que entienda su lugar. Mi dinero me da el derecho a hacerlo. El olor de su pobreza me revuelve el estómago, pero el olor de sus guantes amarillos.
Ah, eso sí que me da asco. Es el olor de la sumisión, de la derrota que yo le voy a imponer. Que se pudra en su miseria y que aprenda a no cruzar mi camino nunca más. Mi hija, si llegara a tener una, sería princesa desde la cuna, no arrastrándose por la vida como esta marginal. Esta es mi venganza por cada mirada de don Rafael hacia ella, por cada palabra amable que le dedica. La destruiré, palabra de Alejandra. Mientras tanto, en la cocina, el aroma reconfortante del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el leve perfume a lavanda de los jardines exteriores que se colaba por las ventanas abiertas. Lucero, ajena al torbellino de maldad que se había desatado a escasos metros de ella, se dedicaba a sus labores con la metódica calma que le caracterizaba. Sentía el calor suave del vapor del café en su rostro mientras removía con delicadeza el azúcar, un pequeño placer cotidiano que contrastaba con la dureza de su realidad. Sus manos, protegidas por sus amados guantes amarillos de goma, se movían con una destreza adquirida a lo largo de años de trabajo arduo. El sonido de la cafetera gorgoteando era una melodía familiar, un consuelo en medio del silencio, y aunque las palabras hirientes de Alejandra aún resonaban débilmente en su memoria, sabía que el deber la llamaba, y el deber, para ella, significaba cumplir con su trabajo a la perfección. La imagen de Isa llorando se repetía en su mente, una punzada constante, pero la necesidad de mantener a su propia hija segura y educada en Puebla la impulsaba a seguir adelante, a tragar su orgullo y a hacer lo que debía hacer. El sabor amargo de la injusticia se mezclaba con el dulzor del café, una dualidad que definía su existencia, un recordatorio constante de la fina línea que separaba la dignidad de la humillación. No sospechaba, mis amores, no podía ni remotamente imaginar la trampa que se estaba tejiendo a su alrededor, la maldad pura que se preparaba para caer sobre ella como una bomba. Mis amores, nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el demonio se viste de seda y perfume caro, y a veces, mis amores, el mal camina sobre tacones de diseñador con suela roja. Y eso, mis amores, fue exactamente lo que sucedió en ese instante fugaz que se convirtió en una eternidad de tormento. El silencio que siguió a las palabras crudas de Alejandra, a sus risas crueles que habían resonado como cristales rotos en el aire perfumado de jazmín y cloro, era un silencio tenso, cargado de un miedo primigenio que paralizaba hasta el aliento más tenue. Lucero, con las manos todavía cubiertas por sus fieles guantes amarillos de goma, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no provenía del mármol travertino, ni de la brisa marina que se colaba por los amplios ventanales, sino de un terror helado que empezaba a anidar en lo más profundo de su ser. Sus rodillas, que aún recordaban el dolor punzante y el roce áspero del piso al ser arrastrado por la fuerza de sus brazos, se tensaron, preparándose instintivamente para lo que vendría, aunque su mente aún se negaba a procesar la magnitud de la crueldad que se estaba desatando ante sus ojos. El olor a cloro, que antes le quemaba las fosas nasales con su crudeza industrial, ahora se sentía como un sofocante abrazo de desesperación, un recordatorio perverso de la limpieza que intentaba imponer en un mundo que parecía empeñado en mancharla. La imagen de Isa, su pequeña Isa en Puebla, con su carita radiante de esperanza mientras comía memelas humeantes, se desdibujó por un instante, reemplazada por el rostro contorsionado de rabia de Alejandra, el rostro de una gata hambrienta que, al no poder cazar, estaba dispuesta a culpar a la presa más indefensa. Lucero tragó saliva, la garganta seca como el polvo de su tierra natal, y se preparó para el próximo golpe, sabiendo, con una certeza desgarradora, que su vida estaba a punto de dar un vuelco violento, un giro inesperado hacia la oscuridad más profunda.
Entonces, desde el umbral de la cocina, donde el olor a café recién hecho se disputaba el espacio con el aroma dulzón de los bizcochos que el chef preparaba para el desayuno de la alta sociedad, resonó un grito que hizo que el mismísimo mar Mediterráneo se encogiera de espanto. Mis amores, un alarido agudo, cargado de una indignación fingida y un veneno puro que solo una mujer despechada y poderosa podía conjurar. Me han robado mi pulsera Cartier Love. La pulsera de mi abuela, esa que vale más que toda tu miserable existencia junta, desgraciada. La voz de Alejandra se quebró en un sollozo dramático, una actuación digna de los mejores teatros, pero con la malicia del infierno en cada sílaba. El sonido metálico y arrogante de sus tacones Louboutin, esos tambores de guerra que anunciaban su llegada con presunción, se detuvo bruscamente y luego, con un paso calculado, avanzó directamente hacia donde Lucero estaba arrodillada, su sombra alargándose sobre la empleada como un presagio funesto. El corazón de Lucero dio un vuelco salvaje, un pájaro enjaulado que se estrellaba contra los barrotes de su pecho. Podía sentir la vibración de cada paso de Alejandra a través del mármol frío, una vibración que se transmitía directamente a sus huesos, transmitiendo un miedo paralizante, una desolación que la envolvía como una mortaja. El clac-clac de los tacones, que antes le había parecido un sonido distante y ajeno a su propia realidad miserable, ahora retumbaba en sus oídos como el anuncio de su propia perdición. Sus manos enguantadas temblaron imperceptiblemente dentro del látex amarillo. Un temblor casi insignificante para los ojos inexpertos, pero para ella, mis amores, era un terremoto interno, el preludio de la destrucción que se cernía sobre su frágil existencia. El personal de servicio, mis amores, esos fantasmas que deambulaban por la villa con rostros anónimos, se detuvieron en seco, sus movimientos habituales congelados en el aire, como estatuas de cera. El chef, con el delantal manchado de harina, dejó caer una espumadera con un estrépito metálico que casi la ahogó el grito de Alejandra. Las mucamas, con sus uniformes impecables, se quedaron inmóviles, sus miradas perdidas en el vacío, sus rostros pálidos como la cera, reflejando la misma aprensión que sentía Lucero. El jardín, con sus lavandas perfumadas y sus parterres perfectamente podados, pareció exhalar un suspiro colectivo de temor. Todos sabían, mis amores, todos presentían la crueldad que podía desatar esa mujer con ojos de gata, esa criatura que flotaba en un mar de lujos inaccesibles para el común de los mortales. La vida en aquella mansión, mis amores, era un equilibrio delicado, una pirámide de privilegios donde la base, la gente como Lucero, soportaba todo el peso, y cualquier movimiento en falso podía derrumbar el edificio entero. Y ahora, el movimiento en falso lo había orquestado la misma Alejandra, una bomba de relojería que ella misma había activado, y cuya detonación iba a ser sobre la cabeza de la más humilde. Lucero levantó la vista lentamente. Sus ojos, acostumbrados a mirar hacia abajo, a la miseria de sus propias rodillas y al brillo frío del mármol, se encontraron con la mirada gélida de Alejandra, una mirada que no albergaba piedad ni compasión alguna, solo una sed insaciable de venganza. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad palpable, como si una tormenta eléctrica se estuviera gestando en ese mismo instante, a punto de descargar su furia. Sí, tú, piojosa miserable. La voz de Alejandra se elevó cargada de un desprecio que quemaba como el ácido. ¿Crees que soy tonta? ¿Que he vivido en la opulencia toda mi vida para que una gata de 6 sueldos venga a robarme? Eres una ladrona, una basura, una muerta de hambre que no sabe distinguir entre lo tuyo y lo ajeno. Una marginal de lo más bajo, igualada arrastrada. Cada insulto era una bofetada invisible, un golpe directo al alma que la hacían tambalearse, aunque sus rodillas, ancladas al suelo por el peso de la injusticia, la mantenían en su lugar. El nudo en su garganta se apretaba con cada palabra, haciendo casi imposible respirar,
el aire saliendo de sus pulmones en jadeos entrecortados. El recuerdo de su propia infancia, de las casas que temblaban en Puebla, del olor a tierra mojada y a fogón encendido, de la escasez que marcaba cada día como una batalla, se mezclaba con las palabras hirientes de Alejandra, creando un torbellino de dolor y humillación. El olor a su propia pobreza, que ella intentaba lavar a diario con sudor y cloro, parecía intensificarse bajo la mirada acusadora de la millonaria, como si el aroma de su origen la delatara de forma irremediable. Yo no he robado nada, logró articular Lucero, la voz quebrada por las lágrimas que pugnaban por escapar, lágrimas que se negaba a derramar delante de esta mujer cruel. Las manos, cubiertas por el látex protector, se apretaron con tal fuerza que sintió el tejido ceder, el sudor de su pánico mezclándose con la goma. Las uñas largas y cuidadas de Alejandra, pintadas de un rojo sangre que contrastaba con la palidez de su rostro, se clavaron en el aire cerca del rostro de Lucero, como garras listas para desgarrar. Se lo juro por mi hija, por mi niña que está en Puebla, yo jamás haría algo así. Soy una mujer honrada, trabajo por mi familia, yo no soy ninguna ladrona. El arrepentimiento, una vieja conocido de su corazón, la invadió al pensar en su hija, en cómo esta humillación la afectaría si supiera de ella. El pensamiento de que su esfuerzo, su sacrificio, podría ser en vano, la hacía temblar de una manera incontrolable. Recordó las manos agrietadas de su madre mientras amasaba el pan en las frías mañanas de Puebla, el olor a leña quemada que impregnaba su ropa, y la determinación férrea que sentía en su pecho cada vez que pensaba en darle a su hija un futuro mejor, un futuro libre de la pobreza que la había marcado a ella. «Liaras descarada», gritó Alejandra, su rostro transformándose en una máscara de furia descontrolada. Se dio la vuelta bruscamente y golpeó con el puño cerrado uno de los arcos moriscos. El impacto resonó en toda la terraza, haciendo que los mosaicos bizantinos vibraran sutilmente. Ni una palabra más, basura. Llamaré a la policía ahora mismo para que se encargue de esta rata inútil. Se acercó a un teléfono de diseño incrustado en la pared y marcó un número con una velocidad frenética, sus dedos ágiles deslizándose sobre los botones con una precisión casi quirúrgica. Mientras hablaba por teléfono, su voz, que antes era estridente, ahora se volvía confidencial, pero no menos cruel, dirigiendo sus palabras a la persona al otro lado de la línea, sin importarle que Lucero pudiera escucharlas, sin importarle la humillación pública que estaba infligiendo. Sí, don Rafael, es su empleada, la poblanita esa, la que usted trata tan bien, pues resulta que es una ladrona de lo peor. Me ha robado una pulsera carísima, una joya de familia. No hay duda, yo la vi con mis propios ojos, es una sinvergüenza de primera, una corriente que no sabe el valor de las cosas. Las risas de Alejandra se mezclaban con sus palabras, risas crueles, secas, que reverberaban en el espacio y se clavaban como agujas en el alma de Lucero. Cada risa era un eco de la soledad de su propia infancia, de las pocas veces que pudo reír sin preocupaciones, antes de que la vida le enseñara su verdadera y amarga naturaleza. De repente, mis amores, un pequeño torbellino de energía y ternura apareció por el pasillo que conducía al jardín, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Isabela, la pequeña Isa, se deslizó en su silla de ruedas hasta quedar al lado de Lucero, su rostro pequeño y delicado arrugado por la preocupación. «Lucy», murmuró con su vocecita dulce, extendiendo sus manitas para abrazar a su amiga, quien al instante extendió un brazo, sus guantes amarillos un escudo imperfecto pero presente, para rodear a la pequeña. El contacto de la piel de Isabela contra el látex amarillo fue un bálsamo inesperado para Lucero, un atisbo de calidez en medio del frío glacial de la acusación. Pero la felicidad fue efímera, mis amores, porque Alejandra, al ver la escena, explotó en un grito aún más airado. «Pero mira esta, todavía se atreve a tocar a la niña. Quita tus sucias manos de encima, piojosa. No te acerques a ella, puede que le contagies tus pulgas y tu miseria».
El grito de Alejandra fue como un latigazo, un golpe sonoro que hizo que Isabela se encogiera en su silla, sus ojitos llenándose de lágrimas que rodaron por sus mejillas pálidas. La pequeña sollozó, un sonido lastimero que se unió al coro de la injusticia, y Lucero sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. El recuerdo de su propia hija, de cómo la abrazaba fuerte cuando tenía miedo, la impulsó a proteger a Isa con todas sus fuerzas, aunque sus propias manos temblaran y sus rodillas dolieran de forma insoportable. En ese instante, mis amores, con el alma hecha pedazos y el cuerpo cubierto por la vergüenza, Lucero sintió la necesidad imperiosa de retirarse, de desaparecer, de encontrar un rincón oscuro donde poder llorar sin ser vista. Se levantó lentamente, el dolor en sus rodillas agudizándose con cada movimiento, y comenzó a caminar hacia la cocina, a donde la llamaba el deber silencioso de preparar el desayuno para los amos y señores. Pero la suerte, mis amores, la suerte, esa que a veces es esquiva como el agua en el desierto, estaba a punto de jugarle una mala pasada definitiva. Y fue entonces, mis amores, en ese momento de profunda vulnerabilidad, cuando la trampa se cerró, implacable y cruel. Mientras Lucero se alejaba, con el sonido de sus pasos apenas audible sobre el mármol, Alejandra, con una sonrisa maquiavélica que transformaba su rostro de gata en el de una zorra astuta, se acercó a la mesa oscura del comedor, donde las monedas de 10 pesos y el rosario de madera de Lucero yacían olvidados. Con movimientos ágiles y sigilosos, casi como una serpiente que se desliza entre las sombras, sacó de su muñeca la ostentosa pulsera Cartier Love de oro rosa, un objeto de belleza deslumbrante y valor exorbitante, un símbolo de todo lo que Lucero no era y nunca sería. La pulsera brillaba en la tenue luz, un sol minúsculo y cruel. Con la misma destreza, tomó un pequeño destornillador, de esos que se usan para reparar relojes, y con precisión milimétrica, se inclinó y enterró la pulsera bajo la foto arrugada de su hija, la foto descolorida de su pequeña promesa en Puebla, esa imagen que representaba todo el amor y el sacrificio de Lucero. El acto fue rápido, casi imperceptible, una coreografía de la maldad ejecutada a la perfección. La sonrisa de Alejandra se amplió, una expresión de triunfo oscuro mientras observaba su obra maestra de la perfidia, lista para desatar el huracán. El aroma dulzón del jazmín en el aire, que antes parecía tan inocuo, ahora se sentía cargado de una toxicidad insoportable, como si el propio perfume de Alejandra estuviera impregnado de la esencia de la traición. El mármol travertino, que antes le recordaba la frialdad de la muerte de su padre, ahora le parecía un escenario de teatro donde se representaba la obra más cruel y desoladora. Cada tesela de los mosaicos bizantinos parecía burlarse de ella, reflejando la imagen retorcida de la justicia que estaba a punto de presenciar. El silencio que se extendió por la terraza era un silencio sepulcral, un silencio que presagiaba la tormenta, un silencio antes de que el trueno estallara con toda su furia. Y entonces, mis amores, como si un guión malévolo estuviera escrito en las estrellas, Alejandra corrió hacia la cocina, encontrándose con Lucero que acababa de lavar sus manos enguantadas, el agua fría escurriendo por el látex amarillo, pero que no lograba lavar la angustia de su corazón. Ladrona, la encontré, estaba entre tus cosas, maldita muerta de hambre. Gritó Alejandra, su voz resonando con una fuerza implacable, el eco de su acusación rasgando el aire y haciendo que las ventanas de la villa vibraran. Todos los que estaban cerca, mis amores, se giraron al instante, sus rostros pintados de asombro y temor, sus miradas fijas en Lucero, quien se quedó petrificada, incapaz de procesar la velocidad y la brutalidad de la acusación. No es posible, yo no he sido, se lo juro, suplicó Lucero, las lágrimas finalmente desbordándose, rodando por sus mejillas y desapareciendo en la goma amarilla de sus guantes. El terror se apoderó de ella, un miedo que le helaba la sangre y le paralizaba los músculos. El olor a cloro,
que ahora se mezclaba con el aroma penetrante de su propio sudor. Le recordaba la fragilidad de su armadura, la fragilidad de su propia existencia. El personal, mis amores, fue convocado al instante, reunido en el gran salón donde el mármol travertino brillaba con un fulgor casi irreal. Las palabras de Alejandra resonaban con autoridad, y la mirada de todos se posó sobre Lucero, una mirada de sospecha, de juicio, de condena anticipada. «Traigan sus pertenencias ahora mismo», ordenó Alejandra con voz glacial, y dos de los guardias de seguridad, hombres corpulentos con rostros impasibles, entraron en la habitación del sótano, regresando momentos después con una humilde bolsa de tela y un viejo bolso de mano de plástico. Las pertenencias de Lucero fueron volcadas sobre la opulenta mesa del comedor, un contraste grotesco y desgarrador. Una pequeña caja de plástico con botones de colores, algunos hilos deshilachados, un par de calcetines gastados, un pequeño rosario de madera y unas monedas de 10 pesos, todo ello se desparramó sobre la superficie pulida. Y allí, entre la miseria de sus pocas posesiones, mis amores, sobre ese oscuro tapiz de lujo y opulencia, la pulsera de oro rosa Cartier Love refulgió con una luz propia, un objeto de lujo absurdo, un diamante de ostentación clavado en el corazón de la pobreza. El silencio se hizo sepulcral, tan denso que se podía oír el latido acelerado de los corazones. Nadie se atrevía a respirar. La pulsera, un símbolo de riqueza que jamás podría permitirse, yacía allí, un testigo mudo de la cruel mentira. Alejandra, con una mueca de triunfo malicioso en el rostro, se acercó a Lucero, quien seguía temblando, su rostro bañado en lágrimas. Sin decir una palabra más, levantó la mano y con un movimiento rápido y brutal, abofeteó a Lucero con una fuerza aterradora. El sonido resonó en todo el salón, un latigazo seco y humillante que hizo girar la cabeza de Lucero. El dolor físico fue agudo, pero el dolor emocional, mis amores, fue como un corte profundo e incurable. Las lágrimas ahora corrían libres, mezclándose con el cloro y el sudor, el sabor amargo de la injusticia inundando su boca. La humillación era total, absoluta. Estaba siendo golpeada, acusada de robo frente a todos, su dignidad hecha añicos como vidrio roto. El látex amarillo de sus guantes, su única armadura, se sentía ahora ridículo, incapaz de protegerla de la violencia y la crueldad humana. Sus manos, arrugadas y agrietadas por años de trabajo duro, estaban expuestas, vulnerables, manchadas por la humillación. La imagen de su hija en Puebla se desvaneció en un torbellino de dolor, dejándola a la deriva en un mar de desesperación, sintiendo que su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Y mientras las lágrimas caían, mis amores, ella no sabía que el destino, o mejor dicho, la inocencia, estaba a punto de intervenir para desvelar la verdad más dolorosa. Isabela, mis amores, la pequeña Isa, se había escondido detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que adornaban el imponente ventanal de la sala principal, esos mismos terciopelos que olían a naftalina y a una riqueza opresiva que le revolvía el estómago. Desde allí, con sus ojitos color miel, que antes brillaban con la chispa de la alegría y que ahora solo reflejaban un miedo helado, lo había visto todo. Cada movimiento calculado de esa víbora de Alejandra, cada gesto maquiavélico que se grababa a fuego en su memoria infantil. Vio cómo la mujer, con una sonrisa de satisfacción tan cruel como un cuchillo afilado, manipulaba con dedos temblorosos, no de indignación, sino de triunfo, la pulsera Cartier Love de oro rosa, un objeto que valía más que el sueldo de su mamá Lucero en 5 años, y la enterraba con una precisión de cirujano bajo la foto arrugada de su propia hija, una imagen que le había arrancado a Lucero hacía poco, un tesoro de papel ajado que olía a polvo y a nostalgia. El corazón de Isabela latía desbocado en su pecho diminuto,
un tambor salvaje contra sus costillas, el sonido ahogado por la tela gruesa de las cortinas, pero lo sentía vibrar hasta en las puntas de sus dedos, que apretaban con fuerza el borde de la tela, como si quisiera sujetarse a la realidad. Sabía, mis amores, con la certeza aterradora que solo poseen los niños que han sido forzados a crecer demasiado rápido, que su mamá, su lucero, la mujer que le pintaba estrellas en el techo para que no tuviera miedo en la oscuridad, estaba en un peligro inminente, acusada de algo tan vil como el robo. El perfume caro de Alejandra, ese jazmín penetrante mezclado con algo metálico y agrio, le llegaba hasta donde estaba escondida, una presencia fantasmal que la asfixiaba, y el silencio de los demás sirvientes, que se mantenían paralizados en sus puestos, mirando con disimulada curiosidad, pero con el terror grabado en sus rostros pálidos, era más aterrador que cualquier grito. Alejandra, con el rostro transfigurado por una furia fingida y un gozo disimulado bajo capas de indignación teatral, alzó la voz, su tono agudo como el graznido de un cuervo herido, y dio la orden con la autoridad que creía tener en esa casa, aunque su derecho a estar ahí era tan frágil como el cristal más fino. Llamen a la policía, ahora mismo. No podemos permitir que una ladrona siga campando a sus anchas en esta casa. Esta empleada es una vergüenza, una rata de cloaca. Sus palabras cayeron como ácido hirviendo sobre Lucero, que permanecía arrodillada en el mármol frío, su cuerpo temblando bajo el peso de la acusación. Los otros empleados, mis amores, aquellos que cada día compartían con Lucero el café aguado y las migajas de pan duro, aquellos que conocían su sudor, sus pies cansados, sus manos laboriosas, se quedaron paralizados, sus miradas clavadas en el suelo, en las paredes, en cualquier lugar menos en los ojos suplicantes de Lucero, atrapados entre el miedo a perder su propio empleo y la vergüenza de presenciar tal injusticia. El aire se volvió denso, espeso, cargado de la electricidad del miedo y la impotencia. Lucero, con los guantes amarillos de goma cubriendo sus manos como dos escudos inútiles ante la magnitud de la tormenta, se llevó las palmas a la cara, ocultando el torrente de lágrimas que ahora sí, sin control, se derramaban por sus mejillas surcadas por el cansancio y la sal. El látex, ese material que tantas veces había sentido como una segunda piel protectora, ahora se sentía pegajoso, sudado, incapaz de mitigar el ardor de la humillación que le quemaba por dentro, un fuego lento que consumía cada partícula de su ser. Era la misma sensación que sentía cuando el cloro, ese veneno que usaba para dejar los pisos relucientes, le quemaba las yemas de los dedos, la piel agrietada y dolorida. Pero esto, mis amores, esto era un dolor 1000 veces peor, un corte profundo en el alma. De repente, un recuerdo, una imagen vívida de su pasado, irrumpió en la mente de Lucero, transportándola lejos de esa terraza ostentosa, con olor a perfume caro y a desesperación. Vio el día en que llegó a la capital, mis amores, deslumbrada y aterrada a la vez, dejando atrás las faldas del Popocatépetl, el suelo que temblaba con la respiración cansada del volcán. Eran solo unas monedas en sus bolsillos y el peso del mundo en sus hombros jóvenes y fuertes, pero ahora, en ese instante de crisis, la pobreza que había experimentado la golpeó con una fuerza renovada, casi física. Recordó el frío penetrante de las noches en el albergue, un frío que calaba hasta los huesos, que no se mitigaba ni con las mantas delgadas y llenas de agujeros que les daban. El hambre, mis amores, esa sensación de vacío insaciable en el estómago, de un rugido constante que la hacía sentir débil y mareada, era su compañera fiel. Comía lo que encontraba, a veces solo pan duro, otras veces una sopa aguada que apenas tenía sabor, y el recuerdo de las memelas con salsa de chile pasilla, el manjar de su infancia en Puebla, le provocaba una punzada de nostalgia tan aguda que le dolía el pecho, un lujo que ahora le parecía digno de reyes. Se vio a sí misma buscando trabajo, cualquier trabajo,
ofreciendo sus manos, sus horas, su sudor, a cambio de un techo y un plato de comida. La desesperanza era un manto pesado que se posaba sobre sus hombros, ahogándola, haciéndola sentir como si jamás pudiera salir de ese ciclo de miseria, como si estuviera destinada a ser invisible, a ser pisoteada por los que tenían más, por los que nacieron con una cuchara de oro en la boca. Veía sus manos, esas mismas manos que ahora estaban cubiertas por los guantes amarillos de goma, trabajando incansablemente, picadas, enrojecidas, sufriendo el frío, el calor, los químicos, todo con la esperanza de que algún día, solo algún día, su hija pudiera tener una vida mejor, una vida sin hambre, sin frío, sin esa desesperanza que la carcomía. El recuerdo de su padre, su figura fuerte y silenciosa que siempre le decía que la honradez era el tesoro más grande, se le apareció como un fantasma consolador, pero la injusticia de aquel momento presente era tan abrumadora que apenas podía aferrarse a él. Y justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarla por completo, cuando el mármol frío parecía tragarse su voluntad de seguir luchando, cuando sus rodillas dolían de una manera insoportable, un sonido diferente, un estruendo que no era el eco de los tacones de Alejandra ni el murmullo de los sirvientes asustados, rompió la tensión en el ambiente. Las puertas principales de la villa, esas puertas macizas de madera noble que olían a cera de abeja y a poder, se abrieron de golpe, con una fuerza que hizo temblar los cristales y silenciar hasta los pájaros que cantaban en los jardines de lavanda. Era él, mis amores, don Rafael, el patrón, el hombre que rara vez se dejaba ver en las mañanas, regresando mucho antes de lo esperado, como si una fuerza invisible, un sexto sentido petrolero, lo hubiera alertado del desastre que se gestaba en su hogar. Su figura alta y robusta apareció en el umbral, envuelta en la luz brillante de la mañana, su mirada profunda y penetrante como el petróleo que lo había hecho millonario, recorriendo la escena caótica. Sus ojos se detuvieron en Lucero, arrodillada en el suelo, su cuerpo encorvado por el dolor y la humillación, los guantes amarillos de goma un contraste patético con la opulencia del lugar. Vio a Alejandra, su rostro hinchado por la rabia fingida, y a los sirvientes inmóviles como estatuas de sal. No pronunció una sola palabra. Mis amores, su silencio era más elocuente que cualquier reprimenda. Sus ojos, que lo habían visto todo en el mundo de los negocios, en las perforaciones en busca de oro negro, en las negociaciones más difíciles, parecían medir la magnitud de la injusticia que se estaba cometiendo. Con una determinación férrea, sin detenerse a interrogar ni a preguntar, don Rafael giró sobre sus talones y se dirigió directamente hacia su despacho privado, un santuario de madera oscura y cuero donde guardaba sus secretos, sus acuerdos, y donde, sin duda, decidiría el curso de esta cruel historia, dejando a todos con el aliento contenido a la espera de su veredicto, la tensión flotando en el aire como una electricidad latente, a punto de desatar la tormenta definitiva. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque justo en el momento en que el silencio se volvía insoportable, cuando la sombra de la acusación de robo pendía sobre la figura temblorosa de Lucero, y la mirada de desprecio de Alejandra se clavaba en ella como alfileres, la pequeña Isabela, esa niña dulce y frágil que hasta ese instante había sido un torbellino de mudez desde aquella noche fatídica, la noche en que el rugido de los motores se convirtió en el preludio del silencio eterno de su madre, la noche en que sus pequeñas piernas dejaron de responder, esa niña, mis amores, esa misma chiquilla que se aferraba a los guantes amarillos de Lucero como si fueran anclas en medio de una tempestad, esa Isabela, la joya más preciada de don Rafael, la niña que lo había visto todo y no había emitido sonido alguno,
abrió la boca, y de sus labios, que hasta ese momento solo habían sabido pronunciar suspiros ahogados y lágrimas silenciosas, brotó una voz pequeña, sí, pero tan clara y pura como el repicar de las campanas de una iglesia antigua, una voz que rompió el hechizo de 2 años de dolor y que resonó en el opulento salón de mármol travertino como un trueno, pero uno de esos truenos que anuncian la llegada de la primavera después de un invierno inclemente, porque esas fueron las primeras palabras que salieron de su pequeña boca en 2 largos años. Un milagro que heló la sangre y detuvo el corazón de todos los presentes, especialmente el de Alejandra, cuya cara de gata satisfecha comenzó a resquebrajarse como un espejo al que le han dado un golpe certero. La pequeña Isa, con los ojos fijos en don Rafael, quien había regresado a la sala, su rostro una máscara de incredulidad y dolor contenido, levantó una manita delicada, todavía temblorosa, pero con una fuerza que emanaba de su alma herida, y con una claridad envidiable, señaló con el índice hacia Alejandra, la novia del millonario, la mujer que se pavoneaba con sus tacones de suela roja como si el mundo le perteneciera entero. Ella, dijo Isa, y cada sílaba se clavó en el aire denso de tensión como una flecha en un blanco perfecto. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente. Las palabras mis amores cayeron sobre el suelo de mármol como 1000 diamantes rotos, cada fragmento brillando con la cruda verdad, y el sonido, o más bien la ausencia de él, se volvió ensordecedor. El salón, que momentos antes vibraba con la tensión de la acusación de robo, se sumió en un silencio sepulcral, un silencio tan profundo que se podía oír el latido frenético del propio corazón, el murmullo de la sangre corriendo por las venas, el roce casi imperceptible de las telas de seda que envolvían a los presentes. Alejandra palideció de golpe, el color huyendo de sus mejillas hasta dejarlas de un blanco fantasmal, como si el mismo fantasma de la verdad la hubiera tocado con un dedo helado. Sus ojos de gata, que antes brillaban con arrogancia y malicia, ahora se veían dilatados por el pánico, buscando una salida, una grieta en la realidad que le permitiera escapar de las consecuencias de sus actos. Lucero, por su parte, se quedó petrificada, mis amores, paralizada como una estatua de sal, sus manos enguantadas en el amarillo vibrante de la protección, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba las palmas de sus guantes. La garganta seca y apretada, incapaz de pronunciar una palabra, pero con un torbellino de alivio y terror luchando en su interior, la esperanza de la justicia chocando contra el miedo a la represalia. Los empleados domésticos, que minutos antes miraban a Lucero con una mezcla de lástima y desconfianza, ahora se miraban entre ellos con expresiones de asombro y murmullos ahogados, como si las paredes de esa lujosa villa hubieran cobrado vida y estuvieran susurrando los secretos más oscuros, sus miradas cambiando de la condena a la comprensión, y luego a un respeto silencioso por la niña que acababa de desmantelar la farsa. Don Rafael, que había entrado con el rostro adusto, la imagen misma de la autoridad y la justicia, ahora observaba a su hija con una ternura que rara vez mostraba, pero su mandíbula se tensó y una furia silenciosa comenzó a inflarse en su pecho, una furia justa y merecida, tan fría y profunda como el océano que se veía desde la terraza. Él conocía el valor de las palabras, mis amores. Él, que había construido un imperio desde cero, sabía que una palabra honesta valía más que todas las riquezas del mundo, y que una mentira cruel podía destruir vidas. El silencio se extendió, pesado como una losa, hasta que don Rafael, recuperando la compostura con una rapidez asombrosa, rompió la quietud con una voz que, aunque baja, resonó con la fuerza de un trueno, una voz que llevaba el peso de su autoridad y la decepción de haber sido engañado por alguien en quien había confiado, o al menos en quien había depositado sus afectos. Sal de mi casa,
dijo, y cada sílaba salió expulsada con la frialdad del hielo, con la firmeza de una sentencia irrevocable. Sus ojos, aquellos ojos que habían visto el nacimiento de pozos petroleros y la caída de mercados bursátiles, ahora fijos en Alejandra, que se encogía como si le hubieran quemado la piel. No quiero verte nunca más. La orden fue directa, sin apelación, sin espacio para excusas, un decreto que sellaba el destino de Alejandra en esa casa. El discurso que siguió a la sentencia fue breve pero contundente. Mis amores, una lección de vida grabada a fuego en la memoria de todos los presentes, especialmente en la de Alejandra, quien ahora se sentía como una cucaracha aplastada bajo el peso de la verdad. Don Rafael, con la voz aún cargada de una decepción amarga, pero también de una firmeza inquebrantable, continuó, su mirada recorriendo a los empleados y luego deteniéndose en Lucero, quien seguía inmóvil, pero con sus ojos llenos de una gratitud que nacía del alma. He construido mi vida sobre la honestidad, sobre el sudor y el esfuerzo de cada día. Comenzó, su voz un murmullo que todos escuchaban con atención reverente. Valoro la integridad por encima de cualquier riqueza material y prefiero la verdad, por dolorosa que sea, a la mentira más seductora. Lo que has intentado hacer aquí, Alejandra, no es solo robar un objeto, es robar la dignidad de una mujer trabajadora, es pisotear la inocencia de una niña, es mancillar el concepto mismo de confianza. El discurso se sintió como un golpe de martillo en la conciencia de todos, especialmente de Alejandra, quien ya no era la mujer elegante y segura de sí misma de hacía unos minutos. Su maquillaje corría por su cara como lágrimas negras, evidenciando la grieta en su fachada de porcelana. La expulsión de Alejandra fue tan humillante como su acusación, mis amores. El sonido de sus tacones Louboutin de suela roja, que antes retumbaba por los pasillos como tambores de guerra anunciando su poder y su autoridad, ahora sonaba apagado, torpe, casi avergonzado, como si la misma marca lujosa que la había definido se hubiera rebelado contra ella. Salió de la mansión sin una maleta, sin un objeto que llevarse, como si hubiera entrado desnuda, y así debía marcharse, despojada de todo, incluso de la dignidad que creía poseer. Los criados, que la habían mirado con temor y sumisión, ahora la observaban con una mezcla de compasión y desprecio, sus miradas clavándose en su espalda mientras se alejaba por el imponente camino de grava, cada paso un recordatorio de su caída. El perfume caro que solía llevar, una fragancia invasiva y artificial, ahora parecía desvanecerse en el aire fresco de la tarde, dejando tras de sí solo el rastro de su codicia y su crueldad. Don Rafael, con un suspiro que parecía liberar años de desgaste, se volvió hacia Lucero, quien finalmente se atrevió a levantar la mirada, sus ojos llenos de lágrimas de alivio, sus manos aún cubiertas por los guantes amarillos de goma, su único escudo contra el mundo. El millonario, con una seriedad que contrastaba con la ferocidad de su expulsión a Alejandra, se acercó a ella, su presencia imponente, pero ahora transmitiendo una nueva forma de respeto. La pequeña Isabela, aún aferrada a la tela del vestido de Lucero, miró a su padre con una confianza renovada, su voz, aunque aún frágil, resonando con una fuerza recién descubierta. La verdad, mis amores, se había abierto paso como una semilla que rompe el asfalto, demostrando que la humildad y la honestidad, incluso en las manos enguantadas de amarillo de una empleada, valen infinitamente más que todos los tacones Louboutin y todas las pulseras Cartier del mundo. El karma, mis amores, es una fuerza poderosa, y hoy, en esa villa mediterránea, había cobrado su deuda con creces, dejando una lección grabada a fuego. La verdadera riqueza no reside en los bolsillos llenos, sino en un corazón limpio y una conciencia tranquila. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque don Rafael, un hombre hecho a sí mismo, cuya fortuna se labró con el sudor de su frente
y la astucia de un comerciante visionario, detestaba la falsedad y la crueldad por encima de todo, y en ese preciso instante, su mirada, tan afilada como el corte de un diamante, se posó en Alejandra, despojándola de su barniz de sofisticación hasta dejarla desnuda ante la verdad lapidaria que la pequeña Isabela acababa de pronunciar. La sombra de la culpa se cernió sobre el rostro de Alejandra, hasta ese momento imperturbable. Un rostro que ahora se desmoronaba como un castillo de arena ante la furia indomable del mar. Sus ojos de gata, antes llenos de superioridad, se tornaron vidriosos, llenos de un pánico que helaba la sangre. Un miedo primordial que la hizo tambalearse, no por el peso de los Louboutin que adornaban sus pies, sino por el peso abrumador de su propia maldad desenmascarada. Y el sonido de sus tacones, antes un tambor de guerra anunciando su poder, ahora se convirtió en el patético arrastrar de un destino sellado, un eco de derrota que se perdía en el vasto silencio que se apoderó de la terraza. Don Rafael, con una dignidad que emanaba de cada uno de sus poros, un hombre de negocios acostumbrado a ver la verdad en los balances y las cifras, se acercó a Alejandra, no con la ira desmedida que uno esperaría, sino con una frialdad cortante como el hielo de los bloques que adornaban su champán. Sus palabras cayeron como ácido sobre la piel expuesta de la mujer. «Sal de mi casa», repitió con una voz que no admitía réplica, una orden seca y sin adornos, desprovista de cualquier atisbo de empatía. «Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente que arriesgar tu farsa de amor. Aquí no hay lugar para la basura como tú». El desprecio en su voz era palpable, un veneno virulento que hizo que Alejandra temblara, no de frío, sino de la cruda realidad de su humillación. Su cuerpo, antes erguido y desafiante, se encogió sobre sí mismo como si quisiera desaparecer entre los mosaicos bizantinos que ahora parecían burlarse de su caída estrepitosa. Y sin siquiera dignarse a recoger una de sus carísimas pertenencias, sin una maleta, sin un abrigo, sin nada que atestiguara su breve y artificial reinado en la mansión, se dio la vuelta, con las mismas Louboutin de suela roja, ahora manchadas de polvo y de vergüenza, despidiendo un eco fúnebre en el mármol que antes pisaba con arrogancia. Cada paso era un clac-clac de derrota, un sonido agudo y discordante que resonaba en el aire cargado de tensión, y al salir por la imponente puerta de madera, el sol de Marbella, tan resplandeciente y cálido para los demás, le pareció un castigo cruel, deslumbrándola con su brillo y haciendo más evidente la oscura sombra que ahora la envolvía. Una sombra de envidia, mentira y un falso orgullo que la habían llevado a la ruina total, dejándola a la intemperie, tan vulnerable como un polluelo caído del nido en medio de la vastedad desolada de su propia miseria. En ese instante, mientras el último eco de los tacones de Alejandra se desvanecía en la distancia, la figura imponente y honorable de don Rafael se volvió hacia Lucero, quien aún permanecía arrodillada en el suelo frío del mármol travertino, sus manos enguantadas de amarillo aún aferradas a la dura realidad del cloro y el sudor, y con un gesto inesperado, un movimiento que contrastaba con la frialdad con la que había despedido a Alejandra, se agachó, su traje de lino caro rozando el suelo inmaculado, y le ofreció una mano firme y generosa, una mano que olía a cuero fino y a la promesa de un futuro mejor, una mano que, al posarse sobre los guantes de goma amarilla, la ayudó a levantarse, sus rodillas doloridas y entumecidas por el frío y el esfuerzo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una punzada de esperanza que le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Sus rodillas, que habían conocido el frío implacable del mármol y la tierra de Puebla, ahora sentían el calor del apoyo humano, un calor que disipaba el ardor del cloro en sus manos, el mismo cloro que le había quemado las fosas nasales y la piel durante innumerables horas, y al mirarlo, vio en sus ojos no solo la justicia de un hombre de negocios, sino la compasión de un ser humano que comprendía el valor del esfuerzo y la honradez. «Lucero», dijo don Rafael, su voz resonando con una sinceridad que conmovió hasta la médula, «me avergüenza profundamente lo sucedido. Por mi descuido, por permitir que tanta vileza se anidara en mi hogar.
Has sido sometida a una humillación que no mereces. Te ruego me perdones. Y mientras hablaba, sus ojos se posaron en las manos enguantadas de Lucero, en la marca indeleble que el trabajo dejaba en su piel, y en un impulso genuino prometió: «Tu honestidad es un tesoro que no se puede comprar con todo el oro del mundo. A partir de mañana, quiero triplicar tu salario. Quiero que tu hija en Puebla tenga todo lo que pueda necesitar y más. Y tú mereces el respeto y la seguridad que te he fallado en darte». Las palabras de don Rafael cayeron sobre Lucero como un bálsamo, aliviando las heridas invisibles que la desesperanza había infligido en su alma, y un nudo en la garganta, que llevaba años formándose con cada insulto y cada sacrificio, comenzó a deshacerse, permitiendo que las lágrimas, aquellas lágrimas silenciosas que había derramado en el frío sótano y en la dura terraza, ahora fluyeran libremente, lágrimas de alivio, de gratitud y de una profunda e inesperada alegría. En ese preciso momento, la pequeña Isabela, que hasta entonces había permanecido aferrada a Lucero, sintiendo la vibración de sus lágrimas, dio un paso adelante, sus pequeñas manos aún sujetando la tela del vestido de la empleada, y la abrazó con todas sus fuerzas, sus pequeños brazos rodeando la cintura de Lucero, como si buscara protección en ella, y un sollozo desgarrador escapó de su garganta. Un sollozo que no era de tristeza, sino de liberación, de la profunda alegría de ver a su querida amiga a salvo, de ver triunfar la verdad sobre la maldad, y en sus pequeños ojos, que habían visto tanto dolor en tan corta vida, se reflejaba una luz de esperanza renovada, una luz que iluminó la terraza con una calidez que nada ni nadie, ni siquiera el sol mediterráneo, podía igualar. Los otros empleados de la mansión, que habían sido testigos mudos de toda la escena, sintieron sus corazones latir con una emoción contenida, y al ver la fortaleza de Lucero, la justicia de don Rafael y la inocencia de Isabela, un murmullo de admiración comenzó a crecer, convirtiéndose en un aplauso tímido al principio, pero que pronto se extendió por toda la terraza, un coro de aprobación y respeto que resonó contra los arcos moriscos, cada palma chocando en el aire como un canto de victoria para la humilde empleada, que había demostrado un valor inquebrantable. Lucero, sintiendo el calor de los abrazos, el eco de los aplausos y la mirada reconfortante de don Rafael, se separó lentamente de Isabela, sus ojos buscando un reflejo, un espejo donde pudiera verse a sí misma más allá del cansancio y la humillación, y al encontrar un gran espejo de cuerpo entero en el vestíbulo, se acercó con cautela, y lo que vio la dejó sin aliento. Allí estaba ella, con sus manos aún cubiertas por los guantes amarillos de goma, aquellos guantes que habían sido su escudo contra el mundo, su armadura contra la suciedad y el desprecio, y en ese reflejo, ante sus propios ojos, aquellos guantes ya no parecían simples objetos de trabajo, sino que brillaban con una luz propia, como una corona invisible, como el símbolo de su dignidad inquebrantable, de su resiliencia a prueba de balas. Y mientras se los ajustaba con un movimiento deliberado, sintió una fuerza renovada, una certeza profunda de que había ganado la batalla más importante de su vida, no con golpes, sino con la fuerza silenciosa de su verdad y la tenacidad de su espíritu. Y así, mis amores, es como debemos recordar siempre que el karma, esa fuerza cósmica que todo lo equilibra, no es una venganza ciega, sino una justicia poética que se manifiesta en el momento perfecto, devolviendo a cada uno lo que le corresponde. Y en aquella villa mediterránea, la lección fue clara como el agua de la piscina desbordante. La verdadera dignidad no se compra con dinero, ni se exhibe en tacones de miles de euros, sino que reside en el alma de aquellos que, a pesar de las adversidades y la crueldad ajena, se aferran a sus principios con la fuerza de un volcán en erupción, aquellos que, como Lucero, encuentran en unos simples guantes amarillos de goma el poder para defender su honor y el amor incondicional para proteger a los inocentes. Porque la riqueza, mis amores, no se mide en los ceros de una cuenta bancaria, ni en las joyas que adornan un cuello,
sino en la pureza de un corazón, en la fortaleza de un espíritu que se niega a ser quebrado, en la capacidad de levantarse una y otra vez, con las rodillas marcadas por el esfuerzo y las manos curtidas por el trabajo, pero siempre con la cabeza en alto y la mirada firme. Los guantes amarillos de goma de lucero, tan humildes y desechables para la superficialidad de Alejandra, en realidad valían más que todas las pulseras Cartier y todos los Louboutin de este mundo, porque representaban la honestidad brutal de quien no tiene nada que ocultar, la resistencia silenciosa de quien vive para un mañana mejor, la promesa de un futuro donde el esfuerzo sea recompensado y la bondad sea el único lujo necesario. Cada gota de sudor de Lucero, cada lágrima derramada, cada sacrificio hecho por su hija en Puebla, se multiplicó en ese instante, no en dinero, sino en el inmenso valor de su propia humanidad. Porque recuerden, mis amores, que la dignidad es el único tesoro que nadie nos puede arrebatar si no lo entregamos nosotros mismos, y que a veces los objetos más sencillos, como un par de guantes amarillos, se convierten en el estandarte de nuestra fortaleza y la prueba irrefutable de que la verdad, por humilde que sea, siempre tiene la última palabra, resonando en el tiempo como el eco eterno de la justicia divina.